Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien, listos para sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, y que a muchos de ustedes les interesa profundamente. Hoy vamos a desentrañar el misterio detrás de lo que se ha rumorado como la conversación decisiva de Kerem y Hande. ¿Qué pasó realmente entre ellos? ¿Fue un punto de inflexión, un adiós definitivo, o tal vez solo un malentendido más en una relación que ha sido tan pública como intensa? Si eres fan de estas celebridades turcas, o simplemente te encanta seguir los vaivenes de las relaciones en Hollywood, este vídeo es para ti. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito cordialmente a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. Nos encanta tenerlos aquí y su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora pongámonos manos a la obra. La noticia de una supuesta conversación crucial entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha circulado como pólvora en las redes sociales y en diversos medios de comunicación. Para quienes no están familiarizados con ellos, Kerem y Hande son dos de las estrellas más queridas y seguidas de Turquía, conocidos mundialmente por su participación en la exitosa serie Sen Kalkapm, o Me robaste el corazón como se conoció en algunos países. Su química en pantalla trascendió la ficción y cautivó a millones de fans, quienes rápidamente los shippearon en la vida real. Y efectivamente su relación extramarital se convirtió en un tema de conversación constante, con sus seguidores más devotos viviendo cada etapa de su romance, desde los primeros indicios hasta su eventual separación. Lo que ha generado tanta especulación es la idea de que hubo un encuentro clave, una charla que marcó un antes y un después. ¿Fue un intento de reconciliación? ¿Una despedida definitiva? Quizás una conversación para aclarar malentendidos o para poner fin a los rumores de una vez por todas. El título mismo, La conversación decisiva, evoca esa sensación de un momento crucial, de una encrucijada en su historia. Y es precisamente en eso en lo que vamos a indagar hoy, analizando las pistas que se han filtrado, las declaraciones y lo que esto podría significar para ambos, tanto en su vida personal como profesional. Hemos visto a lo largo de los años cómo las relaciones entre figuras públicas son escrutadas hasta el último detalle. Cada foto, cada me gusta en redes sociales, cada comentario es analizado por miles de ojos. Y la relación de Kerem y Hande no ha sido la excepción. Han sido una pareja que ha generado una base de fans extremadamente apasionada, y esa pasión a veces puede llevar a interpretaciones un tanto exageradas de los eventos. Sin embargo, también es cierto que han sido bastante discretos en muchos aspectos de su vida privada, lo que deja aún más espacio para la especulación. Según diversas fuentes, y aquí debemos recalcar que gran parte de esta información proviene de rumores y especulaciones de fanáticos y portales de entretenimiento que siguen de cerca su vida, esta supuesta conversación habría tenido lugar en un momento particularmente sensible de su relación. Se habla de que tras una serie de altibajos y quizás, de una presión mediática insostenible, Kerem y Hande decidieron sentarse a hablar seriamente. La naturaleza exacta de esa conversación es lo que ha alimentado todos los debates. Algunos creen que fue un intento de Kerem por reconquistar a Hande, presentándole argumentos sólidos y demostrándole cuánto la quería. Otros, por el contrario, sugieren que fue Hande quien tomó la iniciativa para poner fin a la relación de manera definitiva, buscando claridad y seguir adelante. Y es importante recordar el contexto. Su relación se hizo pública relativamente pronto después de que se conocieran en el set de Sen Kalkapm. La química era innegable y la forma en que se presentaban ante el público, a menudo con gestos de cariño y apoyo mutuo, hizo que los fans se enamoraran de la idea de ellos juntos. Sin embargo, las relaciones en la vida real rara vez son tan sencillas como en las telenovelas. Las presiones de la fama, los compromisos laborales, las diferencias personales, todo ello puede pesar en una pareja. Se ha rumoreado que el motivo de la separación, o al menos uno de los motivos importantes, fue la distancia. Kerem ha tenido oportunidades laborales fuera de Turquía, y Hande también ha estado enfocada en su carrera. La logística de mantener una relación sólida cuando se está geográficamente separado puede ser un desafío enorme, incluso para las personas más enamoradas. ¿Fue esta conversación una forma de evaluar si esa distancia era un obstáculo insuperable? Intentaron buscar una solución, como por ejemplo, que uno de ellos se mudara o que ajustaran sus agendas de una manera más drástica. Otra teoría que ha cobrado fuerza es la de una posible reconciliación frustrada.
Quizás durante esa conversación, uno de ellos se dio cuenta de que las diferencias eran demasiado grandes, o que el amor que sentían ya no era suficiente para superar los obstáculos. O tal vez el orgullo o el miedo jugaron un papel importante, impidiendo que ambos se abrieran completamente y encontraran un terreno común. Es fácil especular desde fuera, pero la complejidad de las relaciones humanas es profunda. También hay quienes creen que esta conversación tuvo un carácter más bien amistoso, un intento por mantener el respeto mutuo y, tal vez, una amistad a pesar de la separación. En el mundo del espectáculo, es común ver a exparejas que logran mantener una relación cordial por el bien de sus carreras y de sus círculos sociales. Podría ser que Kerem y Ande estuvieran buscando precisamente eso, un fin amistoso a su etapa romántica para poder seguir caminos profesionales paralelos. Sin embargo, la palabra decisiva en el título nos lleva a pensar en algo más contundente. Si fue decisiva, implica que algo cambió drásticamente después de esa charla. La mayoría de las informaciones y la percepción pública después de ese periodo sugieren que la separación fue, de hecho, definitiva. Si bien no hay declaraciones oficiales explícitas que confirmen la existencia de esta conversación en particular, las acciones y el silencio posterior de ambos artistas parecen hablar por sí solos. Si bien continúan siguiéndose en redes sociales y ocasionalmente se han dado me gusta a publicaciones, la cercanía que antes exhibían ha desaparecido. Es importante ser cautelosos con la información que consumimos. En la era de las redes sociales, los rumores pueden magnificarse y transformarse en verdades absolutas para muchos. Sin embargo, también es cierto que a veces, los fanáticos más observadores y conectados logran captar señales que escapan a la mayoría. Lo que está claro es que Kerem y Ande, independientemente de si esta conversación decisiva ocurrió tal cual se describe o no, han pasado por una etapa significativa en su relación que ha impactado a su público. Podríamos interpretar esta supuesta conversación como el momento en que ambos, después de reflexionar sobre su relación y las circunstancias, tomaron una decisión conjunta o individual sobre el futuro. Tal vez se dieron cuenta de que las expectativas eran demasiado altas, tanto las propias como las de sus seguidores. Quizás la presión de ser la pareja ideal les pasó factura. O simplemente, como sucede en muchas parejas, las cosas no funcionaron a largo plazo. Una de las lecciones que podemos extraer de estas situaciones es la importancia de la comunicación. Si esta conversación existió, fue un intento de comunicarse, de expresar sentimientos, de tomar decisiones. En cualquier relación, la comunicación honesta y abierta es fundamental, especialmente cuando se enfrentan desafíos. Y en el caso de Kerem y Ande, los desafíos eran considerables, dada su exposición pública. Ahora, ¿qué significa esto para su futuro? Ambos son artistas talentosos con carreras prometedoras. Kerem ha estado explorando oportunidades internacionales, y Ande sigue siendo una figura influyente en la industria del entretenimiento turco. Es posible que la finalización de su relación romántica les haya permitido concentrarse plenamente en sus proyectos individuales y crecer aún más como profesionales. A veces, un final puede ser el comienzo de algo nuevo y mejor. En resumen, lo que se sugiere como la conversación decisiva de Kerem y Ande parece haber sido un momento de confrontación y reflexión profunda sobre su relación. Aunque los detalles exactos siguen siendo un misterio envuelto en especulaciones, el resultado aparente es una separación definitiva. Sea cual sea la verdad detrás de esa charla, lo que queda claro es que ha sido un capítulo importante en la vida de ambos, y que ha generado un gran interés en sus seguidores. Y hasta aquí llegamos con nuestro análisis de hoy sobre Kerem y Ande. Espero que les haya resultado interesante y que hayamos podido arrojar un poco de luz sobre este tema tan comentado. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta el final de este vídeo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta situación. ¿Creen que hubo una conversación decisiva? ¿Qué creen que pudo haber pasado? Déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Adiós.